Muy buenas tardes, queridos invitados. Me complace saludar a todos ustedes dentro de los muros del Club Valdai. Tenemos un pretexto especial hoy. Damos la bienvenida al presidente de Bolivia, al señor Evo Morales. Y no me equivoco si les digo que es el representante más alto de la América Latina que en nuestra vida ha visitado el Club Valdai. Es el sumo mandatario de Iberoamérica. Y esperamos que este principio de comunicaciones con la América Latina sería muy feliz, muy buena para nuestro club. El señor Morales es un gran amigo de Rusia, se conoce muy bien en este país, en suelo ruso. Visitó a Rusia en muchas ocasiones y claro que tiene una programación muy intensa, una agenda muy fructífera con muchos encuentros, y propongo que el señor presidente haga el uso de la palabra y de apertura, haga algo que quiere, y luego vamos a dar una serie de preguntas y respuestas. Por favor, el señor presidente, la palabra le concedemos a usted. Sobre la televisión boliviana. В общем, это о Боливии и Латинской Америке, да? Ну, господин президент, о чем хочет? Como a usted gusta lo que me... Lo que quiera usted, por favor. La política exterior. Bueno, muchas gracias por la invitación a este encuentro para compartir sobre una vivencia boliviana. Primero agradecer la presencia de ustedes. Informaron que son personalidades que hacen mucho seguimiento sobre América Latina, Bolivia, pero también temas de carácter internacional. Decirles, estamos acá para esta reunión con el presidente Putin. Nuestro gran deseo es que haya presencia de Rusia en América Latina por razones de multilateralidad, como conjuntamente aportar a la paz social, paz con justicia social, los desplazamientos que conocemos durante tanto tiempo producto de las invasiones o intervenciones militares. Tenemos muchas coincidencias con el gobierno de Rusia, con el presidente Putin. Eso es una de las relaciones que nos fortalece para seguir trabajando por la vida, por la madre tierra, por la igualdad, por la dignidad y la soberanía de nuestros pueblos. Pero aprovecho esta oportunidad para comentarles sobre nuestra querida Bolivia. Saludamos algunas cooperaciones que existían antes, pero algunas cooperaciones eran totalmente condicionadas a las políticas de privatización, a la subasta correspondiente del patrimonio del pueblo boliviano. Que esas políticas económicas nunca resolvían los problemas de nuestra querida Bolivia. El Estado colonial era un Estado sin clases, con impostores en la parte política. Y cuando era gobernando a los pueblos, su sublevación contra ese modelo neoliberal o contra el Estado colonial eran golpes de Estado, dictaduras militares. Y cuando habían partidos que respondían al modelo económico del capitalismo, para ellos nunca habían golpes de Estado. Aunque nunca se practica la democracia, hay una profunda democracia entre la democracia comunal y entre la democracia occidental. En la democracia occidental, lamentablemente, hay mayorías y minorías. En mi vivencia, desde mi infancia, desde la comunidad campesina indígena originaria,
allí no hay mayorías ni minorías. Todas las demandas o programas o proyectos se aprueban por consenso o por unanimidad. Por tanto, no hay ningún resentido para oponerse a ese proyecto. Mientras que en la democracia occidental, cuando hay mayorías y minorías, el que pierde, aunque no tenga razón, siempre se va a oponer al que gane. Esa es la democracia occidental. Y en Bolivia, pues durante el modelo neoliberal, como bien decían, hay una democracia pactada. Todo era pacto porque no había un gobierno que gane con más del 50%. Desde la década del 50. Con 20%, con 19% eran presidentes. Había estos pactos por la democracia, 4, 5, 6 partidos se organizaban para gobernar. Y lo peor es, eso no puedo entender. Un partido, otro partido, otro partido, otro 4 partidos por decir que entran a gobernar porque nunca ganaron con mayoría absoluta. El pueblo votaba, pero nunca elegía al presidente. El parlamento elegía al presidente. Pero como yo, por decir, tengo pacto con 4 o 5 partidos, y bajo coteo, disolución de los ministerios, a este ministro le doy, a este partido un ministerio, a otro ministerio, a otro ministerio. Los ministros no respondían al presidente. Los ministros responden al jefe de su partido. ¿Qué gobernabilidad puede haber? Ya, este ministro tiene su viceministro, de otro partido, no del partido que está en el ministerio. De este ministro tiene su viceministro de otro partido. Los viceministros respondían a su partido y no al ministro. Ahí viene la ingobernabilidad. ¿Cómo podrían gobernar? Directores, ministros, viceministros, hasta yo diría prefectos. Antes el presidente elegía al prefecto, pero bajo coteo también las prefecturas se distribuían. De tal departamento, ese prefecto debe ser de este partido, de otro partido. Los prefectos tampoco respondían al presidente, sino respondían a los jefes de partido que están en alianza o en pacto para gobernar. Y quiero decirles, hermanos, hermanas, que esos presidentes nunca duraban. Yo me acuerdo cuando era soldado de las Fuerzas Armadas, el año 1978. Entré al cuartel cuando estaba General Banzer de presidente. Un chico de 17, 18 años, no entendía la parte política, qué estaba pasando en la parte política. Pero al medio año, otro general de presidente. Y me acuerdo perfectamente cuando era soldado, un poco de buena estatura, me especializaron en policía militar y después me mandaron a controlar el comando general del ejército. Y una tarde, 7, 8 de la noche dejé general David Padilla Arancibia de comandante. Al día siguiente despierto, mi comandante ya era presidente. No podía entender qué estaba pasando. Esa es la situación política del país. Creo que en América Latina, Bolivia es el que ha tenido más presidentes, golpes. La historia cuenta en 24 horas 3 presidentes. Pero quiero decirles, 5 años antes de que yo llegue al gobierno, habían 5 presidentes, cada año un presidente. No había estabilidad social, menos política, ¿y qué crecimiento económico? Y el sector más marginado, humillado, como es el movimiento campesino e indígena originaria, el más despreciado, vilipendiado, amenazado en algunos tiempos al exterminio. Nos hemos organizado políticamente, recuperando los principios que nos dejaron durante la colonia, durante la lucha contra la colonia y contra la invasión europea. Perdone ser sincero, creo que está el embajador de España, no quiero que se moleste, no eran ustedes, eran sus abuelos. No había nacido. No había nacido, era su abuelo Cristóbal Colón. Entonces, ahí
que por entonces no había ni transportistas, ni mineros, ni petroleros, no habían movimientos sociales, era el movimiento indígena, que dio dura resistencia. Y ahí nos dejaron los principios de la liberación, de la independencia, de la soberanía, no solo política, ni cultural, social, también económica, recuperando nuestros recursos naturales, recuperando esos principios, los valores, con otros profesionales, como movimiento campesino, indígena, originario, pero también con otros sectores sociales, nos hemos organizado un proyecto político de liberación, que este proyecto político no nace de un grupo de politólogos, de expertos en temas políticos, nace del movimiento indígena original fundamentalmente. Y como motivo de 500 años de resistencia indígena popular, dijimos, de la resistencia a la toma del poder, como dueños milenarios de nuestra madre tierra. Y ahí viene nuestro instrumento político. Y de verdad estamos sorprendidos, y solo quiero decir en resumen, qué tan importante había sido liberarnos. Nos hemos liberado de la dominación política a la cabeza de la embajada norteamericana de Estados Unidos. Porque quiero decirles, para ser comandante de la Policía Nacional, tienen que tener aval de la embajada. Para ser ministro de Defensa igualmente. Si no tenía aval de la embajada, no puede ser comandante de la policía. Y no solo eso, para ser ministro de Economía o Finanzas, aval del Fondo Monetario Internacional. Ahí están algunos medios de comunicación antes. Miembros del Fondo Monetario Internacional participaban en el gabinete de los gobiernos anteriores. Ustedes no podían entender. Fondo Monetario Internacional tenía su oficina en el Banco Central de Bolivia. La hacía en Palacio, ¿no? Oficina del Grupo Militar de Estados Unidos en Gran Cuartel General de Miraflores, la base central de nuestras Fuerzas Armadas. Hay que sacar para dignificar y para sentar soberanía. En resumen, me dijeron que tengo 10 minutos, seguiremos conversando después. Esa liberación política, económica, social y cultural ha sido tan importante. Nos hemos sorprendido de nuestro crecimiento económico. ¿Qué hicimos para cambiar Bolivia? En lo político, la refundación de Bolivia, mediante una asamblea constituyente. En lo económico, la nacionalización de los recursos naturales. Yo me acuerdo del presidente electo, vine por España, el embajador, me invitaron los empresarios privados, yo les dije, voy a cumplir con mi compromiso. Está bien, empresarios que deben ser socios y no dueños de nuestros recursos naturales. Por ahora, la mayoría presta servicios, algunos son socios. Hemos cumplido. Aunque 2006, 2007, 2008, después de la nacionalización, había una tensión. ¿Cómo va a ser ahora la situación económica, las empresas? Sería largo comentarles. Entonces, estos dos temas, político, económico, y en la parte social, sobre todo la redistribución de la riqueza. ¿Qué entiendo con empresarios que hacen política? Los empresarios que hacen política en Bolivia en especial no están pensando en la patria, están pensando en la plata. Cómo van a aprovechar, cómo van a mejorar su riqueza, cómo van a manejar sus empresarios políticos. Ganan las elecciones, dueños de los minerales, como Gonzalo Sáenz Lozada. Eran dueños de tantos recursos naturales en la parte de minería. Algunos expresidentes terratenientes. Algunos privatizan para después ellos ser socios o dueños de los privatizados. Eso es. Usted sabe, yo vengo de las luchas sociales, ¿no? Y quienes luchamos por la igualdad, ¿no? Por el desarrollo de nuestros pueblos, nunca estamos pensando en la plata, ¿no? Entonces, pienso que es más compromiso, esfuerzo para buscar cierta igualdad de nuestros pueblos. Algunos datos importantes. Hidrocarburos, en 10 años de privatizaciones,
del 95, 94, 95 al 2005. Utilidad, 2.500 millones de dólares. En 12 años de nuestra gestión, 35.000 millones de dólares después de la nacionalización. En 180 años nos dejaron con 9.500 millones de dólares del PIB. En 12 años hemos llegado a 37.800 millones de dólares del PIB. Incremento de 2.300 millones de dólares en 12 años. Eso nos ha sorprendido. Yo me acuerdo, 1 de mayo del 2006 nacionalizamos los hidrocarburos y tenía mucho miedo todavía. Este año, ¿de dónde vamos a prestarnos plata para pagar aguinaldos? Porque siempre los gobiernos se prestaban plata para pagar aguinaldos, porque no tenía plata. Con nuestro vicepresidente Álvaro García Linera, creo entre septiembre, octubre, revisamos los datos económicos, preocupados. Como ya era como una norma prestarse plata para pagar aguinaldos, más bien sobraba plata. ¿Qué hacemos ahora? No hay que prestarse. Y ahí creamos, bueno, Juancito Pinto, un bono escolar para evitar la deserción escolar. Y así nos sobró plata ese año, ¿no? Y algunos datos importantes también, por ejemplo, Entel, telecomunicación móvil también estaba privatizada, entregaron a los italianos, italianos. Revisamos el dato, sus utilidades eran como 70 millones de dólares. Pero esa plata no se quedaba en Bolivia, sino se la llevaba, tiene derecho, legal, hacia Italia, hacia Europa. Y nacionalizamos, y ahora telecomunicación en Telmóvil está en toda Bolivia. Antes era apenas en 70, 80 municipios, ahora está en sus 389 municipios, además de eso, cantones, casi todo el territorio. Pero las utilidades son 150 millones de dólares. Esos 150 millones de dólares es del boliviano, porque es una empresa pública. Y así puedo comentarles en distintos rubros. Pero además de eso tenemos una agenda 2025, la agenda del Bicentenario. España como gran colonizador tiene que acompañar, ¿no? Recordar nuestra historia de las luchas de antes. Y una agenda donde nuestra agenda está basada en 4 rubros fundamentalmente. Tema hidrocarburos, tema minería, metálicos, no metálicos. Estamos avanzando bastante en el tema de la industrialización. Alemania se suma, hay mucho interés, tiene interés, Rusia también se sume al tema litio, como socios, como también prestadores de servicio. El tema energético, estamos preparándonos para exportar energía. Y quiero comentarles el tema energético. Cuando llegamos al gobierno, la demanda interna era 700 megavatios. Entre la generación y la demanda interna casi estaban tas con tas. No había muchas reservas. Y los primeros años tuvimos problemas porque ya hace falta energía. Estábamos con focos ahorradores, algunos proyectos de emergencia de la termoeléctrica. Ahora ha llegado la demanda interna a 1.500 megavatios. Ustedes se imaginan Bolivia, pequeño antes, pero tenemos como 2.200 megavatios de generación, tenemos como 700 megavatios de reserva. Hay muchos proyectos en plantas hidroeléctricas, termoeléctricas. Hemos empezado gracias también por tecnología de Europa, España, Alemania, con eólica, con ingeniería solar. Están prestando servicio, saludo a las empresas españolas en energía solar. Le invito al embajador a acompañarnos, pronto vamos a entregar para una planta solar con tecnología de España, que va a generar creo 70 megavatios en Uyuni, ¿no? Está 2 en construcción, nos ha resultado muy bien y cuando empresas cumplen, adjudicamos si es posible directamente, claro, siempre cumpliendo con los procedimientos, porque nos responde y se acaba, ¿no? Algunos créditos con mucha facilidad, como Italia, por ejemplo, saludamos. Y la eólica.
Entonces estamos exportando para exportar productos, mucha energía a los países vecinos, compartir lo poco que tenemos. El tema agropecuario, estamos con etanol, ¿no? que es una expectativa tremenda dentro del empresariado privado cruceño, trabajamos con el sector agropecuario cruceño. Es decir, una linda agenda y de verdad, después de poco tiempo, ¿no? hemos dado una nueva imagen y sobre todo a Rusia, a Europa, por la cooperación incondicional en la lucha contra el narcotráfico, transferencia de alguna tecnología que tiene mucho interés. Esa es la situación económica de Bolivia, la parte social, ni quiere decir la reducción de la pobreza, pero en resumen, gracias a los movimientos sociales garantizamos primero la estabilidad política. Y cuando hay estabilidad política es posible planificar, ¿no? a corto, mediano y largo plazo. Además de eso, cuando hay crecimiento económico es posible acompañar con inversión. Entonces, ese encontramos en este proceso, porque yo no soy experto en temas de inversión, pero obligado a aprender, entendiendo las necesidades que tiene nuestro pueblo. Resumiría de esta manera, hermano, ¿no? Claro, la pelea siempre es a veces con quienes nos quieren someter, con quienes nos quieren condicionar, de eso nos hemos liberado, con muchas dificultades, muchas incluso amenazas y chantajes. Sin embargo, Bolivia quiere tener relaciones diplomáticas con todo el mundo. Y no así, quiero decirles, cuando llegamos al gobierno, me visita el embajador de Estados Unidos y me dice, presidente Evo, usted no puede tener relaciones diplomáticas ni con Cuba, ni con Irán, ni con Venezuela. Viene un grupo de congresistas norteamericanos y realmente me dice, usted no puede tener relaciones diplomáticas. ¿Quién es mi respuesta? Eso ustedes no deciden, nosotros decidimos. Entonces, quisiéramos tener buenas relaciones diplomáticas con Estados Unidos y con todo el mundo, incluido Cuba, Irán y Venezuela. Pero esa forma de amedrentar y chantajear y condicionar ha terminado en Bolivia. Y pienso que por eso estamos mejor económicamente. Por eso digo que es tan importante haber sido liberarnos para asentar nuestra soberanía, un Estado soberano, un pueblo digno ahora. Quieren fortalecer eso. Estas andanzas, ¿no? Para tener más relaciones con los países europeos, asiáticos, compartir inversiones. No, de esta manera quisiera resumir esta pequeña intervención. Muchas gracias, señor presidente, por ese relato tan detallado sobre Bolivia. Podría decirle que en Rusia todavía no se sabe mucho sobre su país, por eso su visita es muy útil. Y gracias a Dios que quedaron en el pasado los tiempos cuando los presidentes cambiaban cada 24 horas. Gracias a Dios eso ya no ocurre. Pero en general usted nos contó cosas fantásticas, porque en todo el mundo se está hablando sobre la crisis de la democracia. Y en Bolivia la democracia ha logrado todo un nuevo nivel, un nivel de desarrollo, una lección a aprender. Y tengo una pregunta sobre el tema que usted ha tocado. Como crítico de la política estadounidense, muchos aspectos latinoamericanos, nosotros lo criticamos mucho. Ahora hay un presidente en Estados Unidos que atrae muchas emociones y evaluaciones, y muchos en Estados Unidos dicen que su política no es como solía ser antes, es inhabitual. Mirando al presidente Trump, a lo que están haciendo los Estados Unidos hoy, ¿ve usted alguna distinción con el pasado? Como por ejemplo que él se opone a los acuerdos comerciales internacionales como la NAFTA. ¿Cómo podría evaluar usted eso?
espero haber entendido la pregunta. Nos ha sorprendido que el país impulsor del libre mercado, ahora aparece como neoproteccionista. Y por lo menos me doy cuenta que la derecha latinoamericana ya no tiene a quién seguir, porque antes seguía a Estados Unidos, libre mercado, libre mercado, libre mercado. Y en nuestra forma, en nuestra política de comercio, es tan importante la complementariedad y no que la competitividad. Porque en competitividad, los pequeños, los pobres quedan sin mercado, más pobreza, más hambre y miseria, más desempleo, más injusticia social. Y este cambio, pero espero yo no equivocarme, el neoproteccionismo no es para el pueblo norteamericano, sino para un grupo de empresarios industriales seguramente de Estados Unidos. Y hay que poner ciertas condiciones de comercio a China, a Europa. Usted sabe muy bien, algunos países de Europa son aliados de Estados Unidos mediante la OTAN, ¿no? Pero con sus políticas económicas no le interesa a sus aliados, como abandonados, como traicionados los países europeos, algunos países europeos, no todos, ¿no? Entonces, que es otra forma, siento de seguir trayendo injusticia. Y cuando los países no responden a esas políticas, ahí viene intervención, invasión militar, que deja mucho que desear. Creo que la historia se repite, lo que pasó en aquellos tiempos, en la repartija mundial, ¿no? Y que ahora las intervenciones no es pues por democracia, no es por la paz, no es por justicia social, sino es para adueñarse de los recursos naturales. Es un tema de fondo, es el debate que tiene el mundo, y no es posible que países se sientan dueños del mundo, ¿no? Con políticas económicas, con políticas militares. Creo que es una obligación terminar con la unipolaridad en lo político, en lo económico, en lo militar en especial. Este es un espacio, Consejo de Seguridad, nuestra pequeña experiencia de esta gestión de estos tiempos como miembro no permanente en Consejo de Seguridad, sirve para levantar la voz, pero la mayoría se unen y siguen implementando políticas de intervencionismo sin inclusive respetar la Carta Magna de las Naciones Unidas. Tenemos profundas diferencias. Siento que es hora como juntarnos, y saludo a algunos países se unen para frenar estas políticas, entre ellos Rusia. Tenemos enormes coincidencias, pero nosotros, un país tan pequeño todavía, ¿cómo aportar esos principios tan elementales por la vida, ¿no? Ese es el debate que tenemos como presidentes. Y a este paso, nuestras políticas actuales de gobierno de Estados Unidos, estoy convencido que no se garantiza ni la vida, ni la madre tierra, peor se puede garantizar mejores condiciones para las futuras generaciones. Yo sigo convencido, el peor enemigo de la vida de la humanidad es el sistema capitalista. De eso no me cambia, no solamente porque venimos de esas luchas, sino en Bolivia hemos demostrado, sin políticas que concentran el capital en pocas manos, estamos mejor. Esa es nuestra experiencia.
Una cosa es, como siempre dice, estando joven uno es antiimperialista, o estando estudioso antiimperialista, pero en nuestro caso, en los movimientos sociales, no. Hemos demostrado que sin ese sistema es posible mejorar la situación económica del país, nuestra experiencia. Muchas gracias, señor presidente. Es especialmente un placer de recordar los años jóvenes, porque hoy en día ya no se critica tanto el sistema capitalista, pero lo que usted acaba de decir es algo que nosotros estudiábamos cuando éramos jóvenes. Bueno, colegas, ahora es tiempo para preguntas al señor presidente. No tenemos mucho tiempo, pero si hay alguien quien desee hacer alguna pregunta, por favor. Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Primero que nada, muchísimas gracias por su presencia aquí. Y mi nombre es Javier Benítez, soy periodista de Radio Sputnik, y mi pregunta es, en el actual contexto latinoamericano, y cómo se está moviendo el tablero político en América Latina, ¿qué lectura se le puede dar al ingreso de Colombia a la OTAN? Muchas gracias. Antes habían golpes militares, dictaduras militares. Hoy, contra los presidentes de gobierno de izquierda, o antiimperialistas o anticapitalistas, ya no son golpes militares, sino golpes congresales o golpes judiciales. Caso Lula. Su delito de Lula es haber sido el candidato ganador para las elecciones de este año. Es su delito. Yo he leído un juez que decía, no tengo pruebas contra Lula, pero sí son convicciones. Ayer he leído un periódico, dice, condiciona la libertad de Lula. Si Lula no es candidato a la presidencia, quiere liberarlas, ¿no? Y así podemos pasar de presidente a presidente o expresidentes que han sido izquierdistas. Y cuando no pueden sacar del gobierno, así conspiraciones de carácter económico, amenazas de carácter militar, como en Venezuela o como en Nicaragua. Bloqueos económicos nuevamente, normas contra ese presidente de izquierda que está con su pueblo. ¿Qué gobierno, qué país no tiene dificultades? Problemas, siempre como políticos tenemos problemas en cada país. Me ha sorprendido lo que ha pasado, por ejemplo, en España. Eso está en Europa, eso en América Latina, está en África, en todas partes del mundo tenemos problemas. Pero en algunos países las reivindicaciones son de carácter estructural y algunos países de carácter social, de reivindicación social, son pequeñas. Ese es el tema de fondo. Entonces, dentro de esos problemas políticos en América Latina, yo tengo mucha esperanza. Por si me sorprende en las elecciones de Colombia, que hay una segunda vuelta, una unidad de los pueblos y el partido de izquierda. Tal vez, no sé si de mucho tiempo o por primera vez pueden tener un partido de izquierda en Colombia. En México, los medios de comunicación informan que el partido de izquierda está en primero. No quiero comentar algunos países de Sudamérica, si mañana fueran las elecciones, creo que nuevamente ganaría la izquierda. Lamento mucho lo que está pasando en Argentina. Imagínense cuando vuelve el modelo neoliberal, como están los países en Sudamérica. Pero desde CELAC nos hemos propuesto un continente sin conflictos armados, un continente de paz, pero también queremos ahí incorporar la justicia social. La paz solo se garantiza si hay justicia social. Si no hay justicia social, no se puede garantizar paz.
gobierno de Estados Unidos, Obama, escuché, abanderan la paz, pero no garantizan la justicia social, la igualdad social. Si no hay igualdad social, no hay justicia social, no hay la paz. Acompañaron al presidente Santos, va a acabar con ELN, con la FARC, saludo al pueblo cubano, se han gestado los acuerdos, los primeros acuerdos, tantos meses, años de reuniones. Estamos por consolidar y ahora Colombia entra a OTAN, que es, para mí, espero no equivocarme, es como hay un control militar desde Colombia a toda América Latina. Una agresión militar a toda América Latina. No comparto. Soluciones bajo balas, bajo intervenciones, bajo invasiones, no es ninguna solución. Aquí en Europa están viviendo, producto de tantas invasiones, cuántos desplazamientos. Y seguramente algunos países soportan estas intervenciones militares mediante los desplazamientos migrantes que se vienen. Tenemos problemas en Alemania, tal vez en España o en otros países, y no es ninguna solución. Serán los pueblos nos juzguen a sus presidentes, a sus gobiernos, por esta clase de acuerdos como el tema de OTAN, ingreso de Colombia a OTAN. Pero también había, por ejemplo, en América, el TIAR, para seguridad de América. Pero cuando hay problemas de Malvinas, y no quiero comentar otros conflictos, ya no se respeta el TIAR, ¿no? Ni Estados Unidos, ni algunos países sudamericanos. Entonces, solo, lamentablemente, imperan intereses de grupos, tal vez manejados por las transnacionales. Lo que he visto de cerca como presidente es una pequeña experiencia. En algunos países las elecciones financian los empresarios. Y cuando las elecciones, el presidente no decide, sino son los empresarios quienes deciden. Que no es la democracia, ¿no? Ese es el problema que tienen algunos países de América Latina, a la cabeza de Estados Unidos. En Estados Unidos gana demócratas o gana republicanos, no cambia nada, porque detrás de eso están las transnacionales quienes deciden políticas, no el pueblo. El voto para mí es tal vez por una cuestión de formalidad, legalidad, pero los que deciden políticas son privados y no los pueblos. En nuestra experiencia, las políticas deciden los pueblos, programas deciden los pueblos. No sé si estoy informado, yo tengo un gabinete social mensual con todos los dirigentes nacionales de los distintos sectores sociales. 6 de la mañana de cada primer martes, una reunión y hasta mediodía. Es el debate que tenemos. A veces a mí me critican, con razón, a veces también yo tengo que criticarles, compartimos como hermanos, como compañeros de lucha, con los movimientos sociales. Eso no significa que está excluido la policía, las fuerzas armadas o los privados, también tenemos reuniones permanentes con los empresarios privados. Siempre es un poco difícil de entenderse porque tienen sus propios intereses. Necesitamos privados, ¿no? Que hagan sus empresas. Ahora sean grandes empresas privadas en Bolivia, pero frente a las empresas privadas internacionales son muy enanos nuestros empresarios privados, porque cuando convocamos a licitaciones públicas internacionales para hacer obras, para hacer proyectos, no tienen capacidad de adjudicarse, tampoco creo la experiencia, ni el Estado tiene tampoco empresas privadas, empresas públicas para ejecutar estas obras. Pequeñas podemos, por eso. Ahora que estamos entrando en la industrialización, necesitamos empresas mucho más grandes. Ahí están prestando empresas europeas, empresas asiáticas, en tema de la industrialización. Entonces, cuando empezamos a liberarnos, políticamente, económicamente, tiene estas nuevas amenazas, como OTAN. No acepto, condeno rotundamente, rechazo. Pero repito, es su derecho como país soberano
cuando me decida, pero ¿qué dirán sus pueblos? Sí, pero en Rusia durante muchos años estamos protestando contra la ampliación de OTAN, pero contemplar que algún día iba a incorporar a Colombia, no podríamos opinar, considerarlo. Le quise agradecer en primer lugar por la entrevista que me hubiera dado como hace 5 o 6 años, porque gracias a usted hemos establecido un récord de rating. Fue la entrevista más vista con cualquier líder extranjero acá en este país. En segundo lugar, en nombre de 145 millones de habitantes de este país, le agradezco por haber eliminado el régimen de visados, por fin. Entonces, bueno, ojalá que haya más turistas rusos cruzando la frontera boliviana desde los países vecinos. No hay muros, ¿no? Le voy a hacer una pregunta y media, una concreta y una un poco más amplia. Inesperadamente, ¿quién ha tenido más éxito, el presidente Kim o el presidente Trump ahora en la cumbre de Singapur? Y luego vuelvo ya a una más amplia, pero primero esta, desde la torrecilla, torre boliviana, ¿cómo se ve esto? ¿Quién ha tenido más éxito, presidente Trump o presidente Kim ahí en la cumbre de Singapur? Mira, yo soy el vuelo, no de los resultados. Pero los mensajes que siempre nos envían, entendí que el presidente Kim se comprometió a desnuclearizar, y hubiera sido más bien, empecemos a desnuclearizar, y no solamente como Corea del Norte. Y a cambio de eso, según la información periodística, repito nuevamente, que Estados Unidos no amenazaría a Corea del Norte. Creo que como Trump, una trampa para Kim. Haremos una evaluación, los resultados, pero solo estoy comentando, escuchando a los medios de comunicación. Debería estar en vuelo, ¿no? Veremos. Pero ¿para qué vamos a engañarnos entre nosotros? ¿No? Que Estados Unidos nunca va a ceder algo que es de ellos, ¿no? Estados Unidos, nada menos con el presidente Trump, imposible. Los acuerdos pueden ser a favor de algún país o los pueblos del mundo, siempre serán de pequeños grupos, ¿no? Y un poco repitiendo el tema de la OTAN, yo a veces me pregunto, ¿acaso los países europeos no se sienten seguros con semejante desarrollo científico, tecnológico, que mediante Estados Unidos, OTAN, desde la seguridad de Europa? Eso no entiendo, perdón, soy crítico. Yo saludo, respeto el desarrollo tecnológico, ¿no?, de algunos países europeos. Ahí están, son instrumentos finalmente de dominación, de invasión. Entonces, esta reunión será para los medios de comunicación, para figuración, y siento que no es para dar soluciones a los pueblos del mundo. Nuestras responsabilidades están orientados a cómo buscar esta justicia social, repito, que es nuestra experiencia vivida en Bolivia. Tenemos conflictos, demandas, algunas demandas son exageradas, inatendibles, hasta indeseables sus pedidos, entiendo. Pero otra cosa es que los planteamientos de carácter estructural, cambios estructurales para el bien de la humanidad, ahí tenemos muchas diferencias, aunque hay tantas reuniones que tenga el presidente de Estados Unidos. La una y media, ¿me permite? Acá estamos en un club, en una liguilla de esos países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Muy a menudo no prestamos la suficiente atención a los intereses del mundo en desarrollo. Cuando ve usted cómo nos portamos y cómo actuamos nosotros, digamos, entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, no digo está feliz, la pregunta no es si está feliz,
Pero, digamos, ¿qué es lo que desearía usted? ¿Qué es lo que esperaría de esta liguilla de las superpotencias para precisamente mejorar el mundo? Porque nosotros, mayoritariamente, en estos últimos meses, nos peleamos en lugar de resolver la agenda mundial. ¿Qué es lo que espera de nosotros, ustedes, los latinoamericanos y los bolivianos en particular? Para mí, perdón, repito nuevamente, para mí consejo de seguridad es como un consejo de inseguridad, que no resuelven temas estructurales, ni respetan a las Naciones Unidas, ni se respeta las votaciones de las Naciones Unidas, ¿no? Y yo no sé si hay que hacer una refundación de las Naciones Unidas. Bueno, Naciones Unidas para los pueblos del mundo, o aplicar los tratados. Hablemos del tema del medio ambiente. En París, hace 2 o 3 años atrás, hicimos mucho esfuerzo. Si uno compartía, pero hemos cedido, tampoco vamos a ser intransigentes. Acordamos trabajar conjuntamente por la vida, por la humanidad, por la madre tierra. Llegó un presidente, le lleva al tacho los resultados, ¿no? Ahora si el Consejo de Seguridad puede hacer respetar lo que se ha acordado, si no hace respetar, y no va a hacer respetar tal como está estructurado el Consejo de Seguridad. Habrán miembros permanentes, otros no somos permanentes, momentáneamente llegamos por ahí, y cuando tiene que aprobarse, aprueban sin consenso, no se aprueba, pero implementa políticamente ya acciones militares. Y por eso digo, a ver, ¿de qué nos sirve el Consejo de Seguridad? Para hacerlo escuchar, para debatir está bien, pero como para implementar, no siento. ¿Qué quisiéramos? Como fue yo, bueno, hablo aquí como un campesino más, como dirigente sindical. No, los pagadores humildes de impuestos somos nosotros, por favor, señor presidente. Entonces, ¿cómo quisiéramos ver Naciones Unidas o todas las estructuras que realmente son los pueblos, que se respetan los tratados sobre los derechos humanos aprobados, nunca han sido ratificados por Estados Unidos? ¿De qué derechos humanos puede hablar de Estados Unidos? ¿No? ¿De qué paz puede hablar de Estados Unidos? No será el pueblo norteamericano, pero sí sus gobiernos. Y vuelvo nuevamente. Ahí no ha gobernado Obama ni el Trump, sino las transnacionales que están detrás de los gobiernos, detrás de los partidos. Y eso no es democracia. ¿De qué democracia nos pueden hablar? Si hablamos nuevamente, volvemos. Cuando hay pueblos democráticamente se rebelan contra las políticas del imperialismo, golpes de Estado, golpes militares, ¿no? Y después dice, hay que defender la base, hay que defender la democracia. Recordemos a ver el país Honduras. Honduras era el último país que se sumaba a la ALBA, golpe de Estado. Pero ahí está la base militar norteamericana. ¿Por qué la base militar norteamericana ha defendido al presidente legalmente electo con el pueblo? Esa es nuestra profunda diferencia que tenemos con el sistema capitalista y con esa política de dominación imperial como aquellos tiempos. Claro, con esto. Por favor, por acá. Por su presencia aquí. Soy Dmitry Rozumovsky, el director interino del Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de Rusia. Y quisiera preguntarle sobre la cooperación regional. En los años 2000, América Latina, América del Sur, presentó al mundo el modelo alternativo de integración que podemos identificar como regionalismo postliberal o hasta antiliberal. ¿Sí? Podemos recordar tan bloques como ALBA, o tan uniones como UNASUR, ¿sí? con agenda muy amplia en cooperación en esferas no comerciales. Y Bolivia siempre jugó un papel muy importante, ¿sí? Sirvió como un pilar en el marco de esos procesos, también como ideólogo. Pero ahora podemos observar el crisis, ¿sí? El crisis de UNASUR, crisis reciente, o el crisis en ALBA provocado por problemas económicos en Venezuela.
Y al mismo tiempo, como usted ha mencionado, podemos observar el regreso a proteccionismo, ¿sí? Crisis de globalización, que podemos expresar en las palabras de su vicepresidente como la globalización está muerta, ¿sí? Y es un proceso muy contradicido. Y en este contexto quisiera preguntarle, por su juicio, qué es el futuro del regionalismo en América Latina y qué es el papel potencial de Bolivia en el marco de estos procesos. Muchas gracias. Cuando surgen organismos de liberación como ALBA contra el ALCA, porque ALBA viene contra el ALCA, y cuando empieza a crecer, países suman, lo que hace un momento decía, golpe de Estado como un escalamiento, amedrentamiento que nunca más se suman a los países. Y yo saludo esa política humanista de Hugo Chávez, Petrocaribe, el ALBA, TCP, impulsamos. Cuando empezaron entre Fidel y Hugo con el ALBA, Estados Unidos decía eje del mal, pero ahora nos damos cuenta que no era eje del mal, sino eje de la humanidad. Nos sumamos, tercer país que se suma, y otros países van sumándose del Caribe, y ahí viene el golpe, otra forma de golpe a nuestro proceso de integración, pero integración para la liberación de nuestros pueblos. UNASUR, con mucho esfuerzo, creamos con Lula, con Hugo Chávez, con Kirchner, costó, Correa, pero cuando nos debilitan políticamente, también producto de las elecciones, hay que reconocerlas, está debilitado, nos fraccionan con Alianza del Pacífico como una nueva, como sinónimo del ALCA, Alianza del Pacífico. Y hay algunos organismos que tenemos como Mercosur, ¿no? Sin embargo, una batalla permanente, batalla política, batalla económica. Yo no tengo que esto está derrotado, no, de eso no, tengo mucha esperanza que vamos a empezar a recuperar. Estoy casi segurísimo, si Lula fuera presidente, ganamos las elecciones. Y Brasil es Brasil en América Latina, ¿no? Y en otros países también, supuestamente izquierda, derecha, derecha se comporta igual que en Estados Unidos, entre demócratas y los republicanos. Este es el problema que tenemos con los países. Yo tengo mucha confianza en nuestros movimientos sociales, esa es mi experiencia. En pequeño o en mayor será que la esperanza de profundas transformaciones, pero también la gran debilidad que tenemos con movimientos sociales es que nos debilitan, tremendas. Yo no entiendo eso. Que saben, te repito, durante no me vengo. Para mí es tan importante la verdad y la honestidad para llegar a la presidencia. Y cuando veo algunos políticos, algunos inclusive dirigentes de movimientos sociales, no son muchos felizmente, en América Latina, pues nos perjudican en este tiempo de una sublevación o rebelión democrática, que ahora las revoluciones no se hacen con bala ni con arma, sino es la conciencia del pueblo. Esa es nuestra experiencia que hemos implementado. Yo también entendía que las revoluciones se hacen con bala y con arma. Tal vez en aquel tiempo era importante. Hace 200 años, por las independencias de las repúblicas en América Latina. Pero tal vez cuando haya dominio bajo bala, con golpes militares, tal vez era importante que se organicen también en guerrilleros, de guerrilleros de independencia a guerrilleros por las transformaciones. Pero ahora hay otra forma de hacer revoluciones con el pueblo contra la dominación del imperio. Esa es nuestra experiencia. Y hay
es nuestra obligación retomar estos foros de Sao Paulo, Puerto Alegre, foros de movimiento indígena, de distintos sectores sociales, nuevamente para reflexionar qué está pasando. Y yo diría, por lo menos en los pueblos, en los movimientos sociales, hay una reacción. Si bien por culpa tal vez nuestra han vuelto el modelo neoliberal o gobierno de derecha en América Latina, ¿y qué hemos hecho ahora? ¿Qué ha pasado entonces? También somos culpables. Esa pregunta que nos hacemos los movimientos sociales. No quiero levantar el nombre. Ustedes saben que estos días acabó los Juegos Sudamericanos en Cochabamba, Bolivia. Algunos deportistas, algunos atletas que me decían, hermano presidente, ayúdeme a sacar a este presidente. Hermano presidente, ¿cómo hay que acabar con este presidente? No quiero levantar el nombre del presidente del país, pero eso me decían los atletas. Porque en su país impera la derecha. En su país los servicios básicos están privatizados. El deporte está privatizado. ¿No? Entonces, son temas de fondo. Hasta el mar está privatizado. Entonces, son algunas coincidencias con los movimientos sociales. Por eso tengo mucha esperanza que los movimientos sociales nuevamente se fortalezcan para recuperar algunos gobiernos que tienen mucha importancia para Sudamérica o para América Latina. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora por allá, micrófono, por favor. Mauricio Cambará, del periódico El Deber de Santa Cruz. Quería hacerle un par de consultas. Primero, ¿cómo le fue con la reunión con el presidente Putin? Y lo segundo, ¿cómo le ha ido con el tema ya en Rusia, con toda la crítica que usted sabe sobre el Mundial? Una primera reunión con el presidente Putin, bueno, sobre todo una coincidencia, enorme coincidencia con relación a la multipolaridad, cómo garantizar la paz social, la paz internacional, pero también coincidencias sobre las políticas económicas. Tenemos mucho deseo de integrarnos a la comunidad económica euroasiática, por ejemplo, en el próximo debate. Nuestro gran deseo es que Rusia sea parte del tema del litio, está en debate. Lamento mucho que no hemos avanzado bastante en la parte técnica, económica, financiera, sino el día de mañana hubieran firmado algún acuerdo para avanzar en la industrialización del litio. Si quiere debate técnico, saludamos el trabajo hasta ahora, pero no se ha concluido. Mañana se van a ver varios acuerdos con temas de hidrocarburos y otros temas importantes. El próximo, en agosto de este año, está viajando una comisión técnico en temas fitosanitarios para ver la calidad productiva de soya, café, carne y otros productos como la chía. Tiene mucho interés de cómo tener mercado. Es parte del comercio. Nuestro viaje fundamentalmente está orientado al tema de inversión y comercialización, compartir. Y muy sincero, si ustedes de ver nos conocemos, cuál es el comportamiento de ver en Bolivia contra nuestro proceso, entiendo perfectamente, pero sí, hemos sido invitados a participar en un acto que realiza esta noche FIFA y el gobierno de Rusia. Lo más importante será mañana acuerdos que se va a firmar. La última pregunta, por favor, Alina, y vamos a concluir. Un gran placer y honor tenerle aquí. Soy Alina Sherbakova, profesora adjunta de la Escuela Superior de Economía, y me gustaría decir que, por supuesto, los países de América Latina siempre eran amigos grandes de Rusia, la mayoría de los países, pero ahora estamos viviendo en un tiempo digital cuando
un montón de información está fluctuando por la red, en la prensa, y parte de esta información es falsa. Y me gustaría preguntar cuál es la opinión pública sobre Rusia en su país y en los países de América Latina, y qué podemos hacer para garantizar la amistad de su país y del resto de los países. Gracias. En la penúltima visita, hermano presidente Vladimir Putin, yo decía que es importante la presencia de Rusia en América Latina, justamente para equilibrar esa, no sé si es manipulación, utilización o imposiciones, ¿no? Y desde Bolivia hemos empezado con la presencia, por ejemplo, de Gazprom en tema de inversión. Mañana vamos a concretar acuerdos para la inversión, y también una presencia política, porque nuestro gran deseo es cómo garantizar la paz mundial, la paz internacional. Eso también es con acuerdos en la parte política. Estamos convencidos que no es solución la unipolaridad, las imposiciones que recibimos. Es el debate de la humanidad por ahora. Seguramente por ese motivo también estamos reunidos debatiendo permanentemente, reflexionando. Y ahí sí es muy importante la presencia de Rusia. Siento que en pasados años, décadas, era importante, ¿no? Con tecnología. Hay un solo ejemplo. En los países de gobierno de izquierda tenemos tecnología de Estados Unidos, y cuando se nos acaba, ni siquiera nos quieren vender para repuestos. Mientras con Rusia, con algunos países europeos, con China, no tenemos esos condicionamientos. Esa es la gran diferencia. Y los pueblos entendemos eso. Entonces, esa es la batalla que tenemos como presidentes. Nuestro deseo es que haya mayor presencia de Rusia en transferencia tecnológica, compartir conocimientos científicos. También estamos en procesos de industrialización. Bolivia ha empezado. Como hace un momento comentaba, nosotros tenemos empresas, por ejemplo, que pueden instalar fábricas. Estamos con coreanos, españoles, nos han respondido muy bien en la planta separadora de líquidos. Estamos ahí con China en tema de la industrialización de hierro, por ejemplo. Ahora estamos negociando con socios, en algunos que prestan servicio, empresas que conocen muy bien el tema litio. Está Alemania, estamos debatiendo con Rusia, que quisieran presencia de ustedes, y eso va a permitir cierto equilibrio frente a la hegemonía mundial. Es el gran deseo que tenemos. Y sería importante también como pueblos debatan para buscar, en el fondo, ¿qué necesitamos? La paz mundial. Ahí nosotros incorporamos la justicia social. Sí, eso es más que tan importante para garantizar, porque ahorita el mundo entero vive como nerviosismo. ¿Qué intervenciones? ¿Dónde más habrá estas intervenciones? Esa es la susceptibilidad del pueblo del mundo. ¿Cómo dar estabilidad, serenidad, seguridad, ¿no? Es el debate. ¿Qué pasó en Libia, por ejemplo? Usaron contra Gaddafi. Yo escuché decir, ¿no?, que la democracia. Ahora, ¿cómo está Libia? Ustedes están mucho más informados. Después de la invasión e intervención a Libia, ¿cómo está? Yo que tengo un recuerdo, una vez estábamos en la cumbre de jefes de Estado de Europa y América Latina, cuando Zapatero estaba de presidente. Al presidente Zapatero le digo, ahora, ¿quién se adueñó del petróleo libio? Esa vez había pasado la intervención militar a Libia. El presidente Zapatero me dice, no me diga, pregunte eso, pregunta a expresidentes, algunos presidentes europeos, me muestra. Las intervenciones es para adueñarse los recursos naturales. Se amenaza de intervención a Venezuela, no es por Maduro, no es por la revolución bolivariana de Venezuela, sino es por el petróleo libio. Y se une al pueblo venezolano
es justamente que no quieren perder su soberanía política ni económica. ¿No? Esa es la lucha de los pueblos del mundo. Muchas gracias. Señor presidente, muchísimas gracias por estas respuestas tan interesantes. También quisiera hacerle otra pregunta, pero bueno. No, es que simplemente quería preguntarle para concluir, la pregunta más importante. En el Mundial ¿usted será hincha de qué equipo? Una pregunta muy difícil. Pero por lo menos estamos aquí, mañana apoyaremos a Rusia. No, победа гарантирована. Entonces venceremos. Muchísimas gracias. How are you supported?